Y quiero que empecemos el programa con unas cifras, porque a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, los candidatos, como lo decíamos al inicio, parecen no despegar. Los datos revelados por la gran encuesta realizada por RCN Radio, RCN Televisión, nuestra aliada en Colombia, la FM y Revista Semana, revelan que en la primera vuelta electoral, el presidente Juan Manuel Santos, quien aspira a la reelección, sigue estancado con una intención de voto del 24%. En segundo lugar, habría un empate técnico entre Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, Clara López del Polo Democrático y Enrique Peñalosa de la Alianza Verde, quienes aparecen, ustedes ven en la gráfica, con una intención del voto entre el 8 y el 9%. En el quinto puesto se ubicaría Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador con el 4%. Vamos a debatir, analizar ese tema. Desde Bogotá nos acompaña Alfonso Prada, representante de la Cámara, gerente de la campaña en Bogotá para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Señor Prada, mil gracias por acompañarnos aquí en Zoom a la noticia. Y quisiera empezar quizás con esa frase que muy comúnmente están usando hoy por hoy en Colombia, que ningún candidato despega, que ningún candidato enamora, que ninguno cautiva. ¿Usted se va por esa línea también? Bienvenido. Muy buenas noches, Andrea. Pues obviamente con las cifras que usted acaba de mencionar, el presidente Santos con el 24% y un empate técnico de 3 candidatos en el 8-9%, claramente sí despega un candidato, despega el presidente Santos, gana la totalidad de las encuestas que se están leyendo durante estos días en Colombia y tiene razón, digamos, creo que apenas está comenzando la campaña, quedan 40 días para las elecciones y en esos 40 días seguramente se va a agitar mucho más y esta distancia aspiramos nosotros a que se afiance a favor del presidente Santos. Pero hagamos atención a esas cifras. Usted habla de ese 24%, pero realmente no se logra subir de un 25 o un 30% de las encuestas que hemos revisado y que vienen de varios lugares. Es decir, no hay forma, de todas maneras, lo que se hablaba al inicio, que el presidente Juan Manuel Santos sea reelecto en primera vuelta. Sí, digamos que hay 40 días para poder transmitir el mensaje de un gobierno presidido por el presidente Santos, que ha jugado un primer gobierno, es decir, un primer tiempo para hablar lenguaje futbolístico que comienza a ponerse de moda. Ha sido un buen director técnico, hemos logrado claramente superar las barreras históricas de la generación de empleo, hemos controlado a la baja el desempleo, la inflación, hemos logrado sacar de la pobreza cerca de 3 millones de colombianos, de ellos casi 1 millón de la pobreza absoluta y algo supremamente importante, hemos logrado hacer lo que históricamente nadie había podido lograr en 50 años de conflicto armado en Colombia, que es llevar ya casi 2 años de negociaciones en La Habana con los voceros del grupo de las FARC, con miras a firmar un acuerdo de paz. El presidente ha sido un buen director técnico, pero nos falta un segundo tiempo. Y en el segundo tiempo se hacen los goles y se clasifica. En ese segundo tiempo, cuando el director técnico lo ha hecho bien, no vale la pena cambiarlo y eso aspiramos a que llegue como gran mensaje a los colombianos. Estamos a punto de lograr un paso histórico para que Colombia avance hacia la paz y ese director técnico que nos puede llevar a ello es Juan Manuel Santos. Si ese mensaje llega con claridad y lo podemos transmitir con nitidez, yo no dudo que el pueblo colombiano va a reaccionar positivamente y la posibilidad con esta ventaja en las encuestas es que el crecimiento beneficie primero al presidente Santos y logremos llegar en primera vuelta a un triunfo electoral. Vamos a integrar este debate. Angélica Lozano, representante de la Cámara electa por la Alianza Verde, abogada y exconcejal. Señora Lozano, un gusto tenerla, muy amable. Yo me quiero ir en la línea en la que hablábamos con el señor Prada antes de iniciar el debate de por qué, cómo y cuáles serían los escenarios en estas elecciones presidenciales en Colombia. ¿Usted coincide en que nadie enamora, que nadie cautiva, en que hay unos candidatos estancados? Pues no podemos negar que la gente tiene una apatía y un hastío de la política porque ha visto las trampas. Acabamos de salir de unas elecciones de Congreso donde el presidente Santos compró con corrupción, en el eufemismo de mermelada, lo que se llama corrupción detrás de los recursos públicos para hacer elegir una bancada de ñoños, inames y todos los que lo apoyan. Entonces la gente está desencantada, sin embargo yo veo que está despegando el candidato Enrique Peñalosa de la Alianza Verde, tal vez porque está haciendo una campaña fresca, sin el afán de hacer alianzas indeseables, alianzas, su única alianza es con los ciudadanos, entonces yo creo que
puede despegar la campaña en las próximas semanas, porque además llegó la hora de la elección. Ahora, quiero que revisemos unas cifras económicas, sobre todo, que son las que resaltan en este periodo presidencial del gobierno Santos, y luego vamos a analizarlas. Vemos cómo el panorama económico de Colombia es, a primera vista, bastante bueno, y esto debería ser un indicador, según analistas económicos y políticos, a favor del presidente Santos. Sin embargo, no lo ha sido. La última revista Semana decía que el presidente, el país va bien, pero el presidente no. Quiero presentarles las siguientes cifras. En los últimos 4 años el país ha crecido en promedio 4,6%. La inflación está controlada. El 2013 cerró en menos del 2%, la cifra más baja en 50 años. Reservas internacionales en la actualidad bordean los 45.000 millones de dólares. Hay una tasa de desempleo que ha venido bajando mes tras mes durante los últimos 4 años. En la actualidad es del 10,7%. En el 2013, vamos a ver el indicador de la pobreza, que también sirve de aplausos en estos momentos, bajó a 30,6%, 2 puntos menos que en el 2012. Durante los últimos 3 años han salido de la pobreza 3 millones de colombianos, de acuerdo a cifras del Banco Mundial y de organismos internacionales. Señor Prada, si la economía y el país van bien, ¿por qué el presidente Santos, y yo quiero insistir con eso, aunque usted dice que es el que la lidera, sí, pero no debería un presidente, un candidato en funciones, tener casi que segura ese camino? Es lo que creo que va a pasar durante los próximos 40 días en Colombia. La campaña va a comunicar adecuadamente estas cifras que usted muestra, además con validadores internacionales del Banco Mundial, y las economías del planeta miran todas, ha crecido la inversión extranjera y con ello el crecimiento económico sostenido, como usted lo mencionaba, por encima del 4,5%, lo que ha permitido crear riqueza, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los colombianos sustancialmente. Yo creo que esto se trata, precisamente de esto se trata la campaña, es lograr mostrar que tenemos un muy buen director técnico y que no vale la pena cambiar la alineación, que hay que seguir adelante y lograr finalmente llevar a Colombia a ese club de países desarrollados en proceso de crecimiento sostenible, que lo único que trae es beneficio para todos los colombianos. Le insisto, en estos 40 días el reto que tenemos es lograr transmitir esto que el mundo entero ve y es un crecimiento de Colombia que lo está llevando hacia bienestar para toda la colectividad, para todos los colombianos. Señora Lozano, hemos escuchado al señor Prada referirse a estos 40 días, que en estos 40 días vamos a comunicar, que en estos 40 días todavía tenemos posibilidades, que estos 40 días, como que los 40 días un poco son la boya de auxilio. Estoy pensando, quería saber cuál es su opinión de esos 40 días, porque muchos dicen que el gobierno de Santos ha sido más de anuncios que de realizaciones, pero también insisto en esos números que deberían ayudarle al presidente. Pues 40 días de propaganda, de pauta, de publicidad, de abuso de los instrumentos del Estado en esa publicidad, pero la gente no es boba, la gente ve que han pasado casi 4 años donde esas cifras de empleo y demás no las ve. En los hogares colombianos la situación económica es difícil, la gente lo que vive es un sistema de salud perverso, un sistema de comercio informal donde la gente se rebusca y trabaja cotidianamente, pero no bajo la formalidad ni bajo las cifras que nos muestran los medios de comunicación o la campaña. La prosperidad no es una palabra, la prosperidad si no la siente la gente en su vida cotidiana, pues son anuncios de políticos, pero le falta fondo, le falta realidad, y este es el momento en que la gente puede evaluar a los candidatos por lo que han hecho en el pasado, por sus ejecutorias de gobierno. El presidente Santos termina un gobierno, un cuatrenio donde queda en deuda con el agro, donde le ha incumplido a los campesinos, donde una reforma a la salud, donde estás al servicio de las EPS, sino de la salud como derecho de la gente, donde la reforma educativa lo que privilegiaba era un lucro y no un servicio social. De modo que eso es lo que la gente puede evaluar, revisar y analizar del candidato Santos y de los demás candidatos. Han estado en el Ejecutivo candidatos como Peñalosa, una alcaldía ya hace bastante tiempo, hace 15 años, que la gente evaluará y sacará conclusiones de su gestión. Las otras personas, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se evaluará también su paso por el Ejecutivo, pero al presidente Santos se le mide por resultados, no por propaganda. Si fuera por propaganda, punta de casitas y demás,
pues por supuesto ganaría, pero la gente no cree solo en la publicidad, la gente busca resultados y para esto ha visto un gobierno de 4 años. Ahora, señora Lozano, y sigo con usted. Sí, hay hay una mala calificación o digamos una tenue calificación para quien quiere ser reelegido, en este caso Santos. Pero hablemos de los rivales. Los rivales con los que se enfrenta Santos también han mostrado debilidad, dispersión en sus ideas. Es decir, para que alguien le haga juego a un presidente en ejercicio tiene que ser el candidato. ¿Hay actualmente el candidato, el rival para Juan Manuel Santos? Pues ha sido difícil, no surgió la tercería que durante mucho tiempo muchos quisimos. Hay unos candidatos sin duda del espectro de centroderecha, casi todos fueron empleados del expresidente Álvaro Uribe, pues Santos fue su ministro de Defensa con todas las volteretas y traiciones, la exministra Marta Lucía, el exministro Oscar Iván Zuluaga. Los únicos que no han sido empleados del presidente Uribe pues son la señora Clara López y Enrique Peñalosa. Que no son ninguno de ellos pues un torrente de carisma o algo muy diferente al statu quo como fue hace 4 años el exalcalde Antanas Mocus, pero la gente está hastiada de los políticos. El presidente Santos se alineó con toda la clase política y con todo lo peor a su vez de la clase política, buscando es un espacio ciudadano. La fuerza del voto en blanco tiene que ver con ese descontento, con esas promesas fallidas, con esas promesas incumplidas. Entonces, usted tiene razón, no hay un candidato que arrastre con gran pasión al electorado, pero no es un momento de pasión, sino de un análisis razonable de las ejecutorias en el gobierno o en los distintos cargos que han ocupado. Y yo sí creo que Peñalosa solo, con ciudadanos, sin políticos, porque no cuenta, ni está buscando, ni promete a cambio de puestos, le doy el ministerio de tal cosa si me apoya. Esa no es la lógica de Peñalosa. Y es lo que necesita el país, hacer rupturas con esa clase politiquera que ha tomado decisiones en contra de todos. Mire, esa reforma a la justicia, por ejemplo, que se tramitó en estos años, era contra los ciudadanos en favor de los privilegios de los congresistas o de los magistrados. Los ciudadanos no quieren más esas componentes, los ciudadanos quieren que los candidatos se alíen con ciudadanos. Pero esto me lleva entonces a preguntarle al señor Prada, escuchándole a la señora Lozano, si Santos va como va, no ganaría una primera reelección, pero pues entraría primero en la primera vuelta por sus logros, por lo que ha logrado el país, por esas cifras, por el diálogo de paz, por lo que ha hecho como gobierno, o porque no hay rival, señor Prada. Ambas cosas, Andrea, yo creo que ambas cosas. Efectivamente, como se reconocía ahora, no hay un candidato al otro lado ni carismático, ni arrollador, nada de eso pasó ya. De tal manera que de aquí en adelante vamos a enfrentarnos a una opinión pública que se concentra cada vez más en las elecciones y que va a evaluar también, como se decía en el programa, las realizaciones que usted evidenciaba en el programa. Las realizaciones por sí solas hablan, no son cifras inventadas por una campaña, no son cifras mentirosas. Usted las mencionaba, validadas plenamente por los organismos multilaterales, por los organismos institucionales de Colombia, por los órganos que, especializados desde la academia, ven en Colombia una economía en crecimiento y un mejoramiento real de la calidad de vida de los colombianos. Es que llegar a 3 millones de empleos, llegar a la disminución de 3 millones de pobres, no es algo que se pueda sacar de la manga ni inventarlo de la noche a la mañana. Todo esto lo sienten los beneficiarios de los programas del gobierno en cada una de las materias. Esto unido a que los retadores son candidatos que no han despegado, 4%, 8%, no me cabe la menor duda que el presidente Santos va a ser el presidente de Colombia y además va a hacerlo en lo posible en la primera vuelta. De no serlo, pues vamos a entrar seguramente con una comodidad y una ventaja fuerte para la segunda, con optimismo, con muchas ganas de que Colombia llegue a concretar no solamente este desarrollo económico, sino algo que usted mencionaba, Andrea, en la presentación de esta pregunta, y es que logremos un anhelo que ha diseñado, que ha implementado, que ha mantenido a flote el presidente Santos, que es el diálogo de desmovilización de las FARC. Estamos a punto de lograrlo y este tránsito hacia el posconflicto en Colombia, que va a permitir crecer mucho más, soñar mucho más con mejor salud, con mejor justicia, con mejor capacidad de entrega de vivienda a la población que lo requiere, etcétera,
pues lo va a lograr es el presidente que ha diseñado este proceso y lo lleva con mano firme. Una breve pausa. Antes vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes que también quieren participar en este debate. En las cuentas ahí que aparecen en sus pantallas en Twitter, les hemos preguntado si están de acuerdo con que aún ningún candidato a las elecciones presidenciales en Colombia cautiva, ni despega, ni enamora. Pedro Alejandro nos comenta: a mí no me convence ninguno de los candidatos, no conozco sus propuestas, por eso voy a votar en blanco. Fabián Lacouture nos dice: no estoy de acuerdo, me gusta mucho la propuesta de Oscar Iván Zuluaga. Juan Carlos Prado también nos dice: porque el pueblo está cansado de promesas que no cumplen.